¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días todavía tengan todos ustedes. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Bien? ¿Contentos? Contentos, ¿verdad? Porque gracias al Señor, pues tenemos vida y tenemos la oportunidad de congregarnos. También, pues tenemos la oportunidad el día de hoy de compartir, ¿verdad? En unos momentos más, bueno, terminando el servicio, un tiempo especial de alimentos y de compañerismo con nuestra hermana Paola. Quien, como ustedes saben, pues se va a España, ¿verdad? Enviada por el Señor para ir a trabajar allá con personas que son musulmanes. Entonces, bueno, para los que no sabían o se les había olvidado un poquito, bueno, después del servicio tendremos esta convivencia. Así es que prepárense, por favor, hermanos, y también prepárense abriendo sus Biblias en la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, en el capítulo número 3. Y hoy vamos a estudiar los versículos 1 a 4. Colosenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Ya vamos en el capítulo 3, hermanos. Qué rápido se nos está yendo esta carta, aunque es pequeña, pero creo que tiene eh, una enseñanza tremenda para la vida de todos los creyentes. ¿Ya están todos ahí? Colosenses capítulo 3, versículos 1 a 4 dice así: Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Padre, queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender, Dios, cabalmente todas y cada una de las verdades que están en tu palabra, particularmente en este pasaje. Dios, tú eres el autor de la escritura y Dios, tú quieres que tus hijos conozcamos bien a bien, Señor, todo lo que tú has dejado para nuestra enseñanza. Y eso es lo que te rogamos en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos ilumine, abra nuestra mente, nuestros ojos espirituales, Señor, para conocer lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17, 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y él envió a sus discípulos diciéndoles: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Proclamar las buenas nuevas hasta lo último de la tierra es a su vez un privilegio, pero también es una responsabilidad para la iglesia. Aunque parece algo contradictorio, es necesario que los cristianos, para poder predicar el evangelio, para poder extender el reino de Dios en la tierra, nosotros dejemos las cosas de este mundo. Los cristianos ya pertenecemos a un reino diferente, que es el reino de Dios. El reino de Dios, pues Señor Jesucristo, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios es aquel lugar, es aquel ámbito en donde gobierna Dios, donde quien preside es el Señor Jesucristo y donde nosotros le tenemos a Él como rey. Nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, entramos al reino de Dios. Y aunque seguimos viviendo aquí en la tierra, aunque seguimos respirando de este mismo aire contaminado aquí en la Ciudad de México, y aunque seguimos tomando la misma agua y poniéndonos la ropa y los zapatos y todo eso, en realidad nosotros ya no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Pastor Ramiro dice que somos cielícolas. Ya nosotros ya no somos criaturas terrestres, ya somos del cielo, pertenecemos al cielo. Nada más que a veces se nos olvida. Y Pablo en esta parte, pues nos va a recordar este tipo de cosas que yo les estoy diciendo. Aquí en esta tierra nosotros somos extranjeros y peregrinos, dice Pedro. Un extranjero, ¿quién es? Pues
Son personas que están en un lugar, pero no lo van a habitar de manera permanente. Están ahí de paso, como los migrantes, ¿verdad? Que hoy tenemos de muchos países. Están de paso. Ellos, su idea de la gran mayoría de ellos, no es quedarse a vivir aquí en México, ni comprar su casita aquí en alguna zona. No, su idea es estar aquí mientras les dan sus papeles e irse a Estados Unidos. Son extranjeros, hermanos, extranjeros en este mundo. Nosotros no estamos aquí de paso. Y la verdad de las cosas es un paso corto. El tiempo que vivimos aquí es muy poco. Entonces, Pedro nos recuerda esto. Ya en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo, somos simplemente extranjeros, peregrinos. Pablo también dijo lo siguiente en Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2, un versículo conocido por todos ustedes. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Solo cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, nos damos cuenta de que este mundo no es nuestro hogar. Por más que nosotros queramos arraigarnos, por más que nosotros compremos una casa, un departamento, o dos, o tres, o las casas que ustedes quieran, o los departamentos, esta tierra ya no es nuestro hogar. Pablo va a enseñarnos en este pasaje, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros tenemos muchas bendiciones, que nosotros ya no tenemos que adorar ni rendir culto a seres, ¿verdad? Como a los ángeles, que nos tenemos que recordar que nosotros estamos siendo un mismo ser con el propio Señor Jesucristo. En este pasaje que nosotros leímos, cuyo título yo le puse Cristo y tu nueva vida, vamos a encontrar 5 características que permiten que los cristianos podamos tener el poder del cielo, pero aquí en la tierra. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que hay un hecho legal. Hay un hecho legal que a todos los cristianos nos permite poder desarrollar el poder de Jesucristo, el poder de Dios, el poder del cielo, pero aquí en la tierra. Ese poder lo encontramos, mejor dicho, ese hecho lo encontramos en la primera parte del versículo 1 de Colosenses 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, el hecho en el legal en el cual se basa el que nosotros podamos desarrollar el poder de Dios aquí en este mundo, el poder del cielo, es que nosotros, queridos hermanos, hemos muerto cuando Cristo murió en la cruz y nosotros que hemos creído en Él, también morimos con Él en esa cruz y cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos. Entonces, el hecho legal es que Jesucristo, nosotros hemos sido resucitados con Cristo. Si tú crees que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y tú crees el Evangelio, entonces tú, al igual que Cristo, has muerto y has resucitado. Y esto es un hecho legal. Es un hecho que ninguna otra persona que no sea creyente puede tener a su favor. La palabra que aquí se denota sí, esta palabra donde empieza sí, es una palabra que, y mejor dicho, toda la frase dice, sí, pues haber resucitado con Cristo. Una mejor traducción sería, sí, desde que resucitaste con Cristo, ahora tú eres una persona que ya no tiene por qué vivir en incertidumbre. Eres una persona que debes de tener una plena certeza de que Jesucristo murió y de que también resucitó. Cuando nosotros somos cristianos y estamos en nuestros primeros días de convertidos, a mí me pasó eso. Yo creo que es algo por lo que pasan muchas. Llega un momento en que vamos, de que nos ataca la duda y nos dice, ¿de verdad? ¿De verdad Jesucristo habrá muerto? Lo que dice este libro, ¿verdad? Que se llama la Biblia, ¿será cierto? ¿No lo habrán inventado los hombres para cautivar, para entretener a las personas? Y el Espíritu Santo en esos momentos, ¿qué te dice? No, Jesucristo realmente murió y también resucitó. ¿Y sabes qué?
Tú, al haber creído en eso, eres un hijo. Y llega a uno una paz y una tranquilidad, porque esa certeza no te la puede dar ningún ser humano. Esa certeza te la da ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, este hecho de que Cristo resucitó y de que nosotros hemos resucitado es una de las 5 características que el cristiano debe de comprender en su vida. Hermanos, yo les quiero pedir un gran favor. El favor es voy a leer un versículo de la Escritura, un versículo que particularmente es muy significativo para mí. Y si tú crees y sientes este versículo en tu corazón, quiero pedirte que te pongas. Si tú no lo crees y no lo sientes, no te pongas. Aquí en esta iglesia, bendito Dios, una iglesia que enseñamos la sana doctrina y tenemos libertad. Y estamos en un proceso, pues, de no juzgarnos unos a otros. Estamos en un proceso de ayudarnos unos a otros, de ayudarnos a crecer. Pero tampoco es correcto, queridos hermanos, que nosotros a veces hagamos las cosas por imitación. Porque el cristiano que está al lado lo hizo, o la persona que está dando estudios lo hizo, o ¿qué van a decir de mí? No, olvidémonos de todo esto, hermanos. Pero una realidad que confirma lo que yo les acabo de decir es lo siguiente. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo también en la fe, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Hermanos, si tú crees este versículo, si tú quieres vivir tu vida juntamente con Cristo, hermanos, ponte de pie. Pero si tú no lo quieres hacer, tampoco, nadie te va a juzgar, nadie te va a decir, ay, este hermano. Pero yo quiero que tú y yo comprendamos la magnitud que tienen estas palabras. Hermano, el que Dios haya operado todo su poder celestial para levantar un cuerpo muerto, el cuerpo del Señor Jesucristo, y darle vida. Y de esa misma manera lo hizo con nosotros de manera espiritual. Nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Él nos dio vida. Tú y yo hemos resucitado juntamente con Cristo. Hemos resucitado. Y eso nos da a nosotros la base legal para poder predicar el Evangelio, para poder vivir para Dios. Hermano, el vivir para Dios no está para unas cuantas personas. No solamente los misioneros, no solamente los pastores, no solamente los diáconos, o no solamente alguien que tiene un servicio específico en la iglesia. Debe de vivir para Dios. Debe de vivir todos los días juntamente con Cristo. Para todos los cristianos. Esto es para todos los cristianos. Y yo quiero que tú estés muy consciente de eso. Tenemos tanto que aprender, hermanos, que a veces nosotros pensamos que solamente algunas personas, como el pastor Ramiro enseñó la clase pasada, ellos que tienen alguna experiencia mística, ¿verdad?, se pueden acercar a Dios, o aquellos que laceran su cuerpo se pueden acercar a Dios. No, hermano. Pablo les enseñó a los colosenses y por extensión a nosotros, que nosotros en Cristo no necesitamos nada de eso, no necesitamos legalismo, ¿ah? No necesitamos estar siguiendo pautas, normas de conducta tan exageradas, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y a veces ni siquiera seguimos las normas de la ley, ¿verdad?, donde viene el legalismo. A veces son las que nosotros mismos nos ponemos o las que alguien nos pone. Nosotros ya no necesitamos caer en legalismos, tampoco necesitamos caer en cosas secretas, en revelaciones, ¿va?, que solamente Dios me da a mí para ser un cristiano mejor, para ser más espiritual. No, en Cristo estamos unidos con Cristo, morimos con Él, resucitamos con Él, tenemos la unión íntima con el Rey de Reyes, con el Señor de los Señores. No necesitamos que ningún maestro, ¿verdad?, místico, como pasaba en los tiempos de Colosas, llegue a la iglesia y nos diga, hermano, para que usted reciba una unción especial, requiere, ¿verdad?, estar conmigo, ¿verdad? Véngase para acá, vámonos a este cuarto y yo voy a orar para que usted reciba el doble, la triple, la cuádruple bendición de Dios. No.
Estamos unidos con Cristo. Estamos unidos con Cristo. Tampoco necesitamos lacerarnos, no necesitamos el ascetismo en nuestra vida, ¿verdad? Hacer grandes mandas, caminar kilómetros dañándonos los pies, las rodillas, lacerándonos la espalda, ni caminando sobre brasas ardientes, ni sobre vidrios como los brahmanes del oriente. No, aunque nosotros tengamos una comunión con Dios, no es que suficiente. Dios nos va a enseñar a través de su Espíritu Santo todo lo que Él nos deba de enseñar a través de su palabra. Pero no necesitamos eso. En Cristo hemos sido llamados a libertad. A libertad hemos sido llamados, enseñó Pablo a los cristianos. Los errores que solemos vivir los cristianos al caer por ignorancia en este tipo de cosas, legalismos, misticismo, ascetismo y otras más, tenemos que dejarlos a un lado. Tenemos que considerarnos muertos al pecado, tenemos que considerarnos vivos para nuestro Dios. La espiritualidad, hermanos, no se gana ni aún practicando las grandes virtudes. La unidad, la espiritualidad, ¿saben cómo se gana? O mejor dicho, ¿cómo se ganó? Cuando creímos en Jesús. Cuando Dios nos unió con Jesucristo. Cuando Él nos unió así en su muerte como en su resurrección, ahí ya somos seres espirituales. Cuando Dios nos dio vida, ¿verdad? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahí nos convertimos en seres espirituales. Lo único que tenemos que hacer a lo largo de la vida, pues es desarrollar, ¿verdad?, esa espiritualidad que ya tenemos, pero no es hacer cosas para ser más espirituales, como mencionaban, ¿verdad?, los místicos o las personas que creen en el ascetismo, ¿no? Nosotros ahora tenemos que leer, tenemos que orar, tenemos que servir a Dios, tenemos que depositar nuestra confianza, porque ya somos seres espirituales, porque estamos vivos espiritualmente. Pero no al revés. No tenemos que hacer 1000 cosas para ser espirituales, puesto que ya somos personas espirituales. En Jesucristo tenemos todos los recursos necesarios para vivir la vida cristiana. Ustedes recordarán, el pastor Ramiro fue muy enfático cuando estábamos haciendo la carta a Efesios. Yo obviamente no quiero, ¿verdad?, que ustedes obligarlos a que recuerden. Pero ¿se acuerdan que el pastor Ramiro nos enseñó una frase muy importante en Efesios? La frase clave en Efesios era en Cristo. En Cristo somos bienaventurados. En Cristo tenemos las bendiciones celestiales. Todo era en. ¿Se acuerdan? Bueno, esa frase en Cristo, aquí Pablo la está retomando, pero ahora dice con Cristo. Y también en otras partes dice en Cristo. Entonces, con Cristo nosotros tenemos todo, hermanos. Tenemos absolutamente todo, ¿verdad? No nos hace falta nada. Esa fue una predicación de hace algunas semanas. En Cristo tenemos todo. No nos hace falta nada. Tenemos lo más importante. Tenemos la relación personal con Jesucristo. Tenemos la vida eterna. Tenemos la certeza plena de que un día, cuando ya no estemos aquí pisando esta tierra, nuestros espirituales estarán el cielo con Dios. Tenemos asegurada la provisión. Ciertamente, joven fui y he envejecido, y nunca he visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Los cristianos no quiere decir que no trabajemos, que nos rasquemos las costillas. Tenemos que trabajar, pero ¿qué creen? Lo que van a comer tu esposa y tus hijos no debería ser algo que le preocupe a los cristianos, porque tienen la promesa de la provisión de Dios para ellos. Pero a veces nos preocupamos y no dormimos. Y nos desvelamos y nos angustiamos porque no estamos conociendo las promesas, y cuando las conocemos a veces no las entendemos y no las aplicamos para nuestra vida. Dios quiere que ya no seamos víctimas de huecas filosofías, de legalismos, misticismo, ascetismo, ni nada que incluya o que provenga del mundo. Acuérdense, el mundo está en el cielo, de donde también esperamos el regreso glorioso ¿de quién? De Jesucristo.
Pablo le trae a la memoria a los colosenses el hecho de que ellos han resucitado con Cristo. Este es el camino a la santidad, a la verdadera santidad, a la verdadera espiritualidad. No la abnegación, no las experiencias místicas con ángel, no rituales, nada de eso. Nosotros no tenemos que olvidar que ahora con Cristo, nosotros pertenecemos a la élite. Hermanos, y con esto no van a pensar que ya me volví de la doctrina, ¿verdad? De la prosperidad, ni nada de eso. Hermanos, pero de verdad, los cristianos pertenecemos a un grupo de élite, al grupo de Dios, a los hijos de Dios, hermanos, y pertenecer a ese grupo es lo más importante. Es más importante pertenecer a la familia de Dios que pertenecer a la mejor familia real de este mundo, que pertenecer a la clase más rica de cualquier país o que pertenecer a las empresas de Elon Musk o a que quien tú quieres, ¿no? Del empresario que tú más admires. Bueno, estamos en un grupo selecto, no porque lo merezcamos, sino únicamente por la gracia de Dios. Y a veces eso se nos olvida. Y ahí nos andamos inscribiendo. Me voy a inscribir al club, ¿verdad? Estos que están pidiendo aquí para redimir esto y rescatar puntos, ¿no? Está bien, algunos nos servirán, son útiles y nos preocupamos tanto, ¿verdad? De ser de ese grupo o estar en el club, en el chat de los vecinos de la colonia y de esto y lo otro y del club deportivo, y aquel, o en tantas asociaciones. Cuando en realidad, hermanos, pertenecemos al grupo más importante. Pertenecemos al club de los hijos de Dios y a veces eso se nos olvida. Y en lugar de conocer todos esos privilegios y echar mano de ellos, pues andamos por ahí, ¿verdad? Buscando cosas intrascendentes para nuestra vida. Además de que Pablo nos enseña como el primer aspecto el hecho de que hemos resucitado con Cristo para poder desplegar el poder del cielo en la tierra, el segundo aspecto que encontramos es que somos también responsables. Como dice por ahí, ¿verdad? Una frase de película. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Sí? Así como hemos sido muertos y resucitados con Cristo y somos parte de la familia de Dios, eso también conlleva una gran responsabilidad. En la segunda parte del versículo B hasta el 2 dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bueno, ahora Pablo te dice, ya has muerto y has resucitado con Cristo. Perfecto. Eres un hijo de Dios, eres de la familia de Dios. Jesucristo dice, eres mi hermano. ¿No? Ahora, ¿qué te dice? Si eso es cierto, entonces tú lo que tienes que hacer de aquí en adelante es lo siguiente. Busca las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Unos pueden decir, bueno, yo vivo en el último piso de un edificio, arriba solo está la azotea, no hay nada, nada más están los tinacos. No, buscar las cosas de arriba, queridos hermanos, quiere decir buscar las cosas que realmente le importan a Dios, lo que trasciende, lo que no se va a quedar aquí en la tierra, lo que va a pasar a la eternidad. ¿Qué cosas le importan a Dios? ¿O alguna vez le has preguntado a tu esposo, oye, ¿qué cosas te importan de la vida? Bueno, las cosas de arriba, las cosas que le importan. ¿Y qué es lo que más le importa a Dios? Pues en primer lugar, lo que le importa a Dios es que las personas a quienes Él ha salvado, o sea, nosotros, a sus hijos, vivan de una manera santa. Eso es lo que le importa a Dios. Que cada uno de nosotros, que somos sus representantes aquí en la tierra, vivamos de una manera santa. Que nuestra vida sea lo más distinta posible a la vida de la gente que no conoce de Dios. Y eso a nosotros le llamamos aquí los cristianos santidad por obra. Es decir, que nosotros aquí en la vida estemos cultivando, ¿verdad? Que cada vez estemos más dispuestos a amar y servir a nuestro Dios, que dejemos el pecado, la corrupción de este mundo y todas las prácticas que no son correctas, las dejemos. Una de las cosas que le importa a Dios, pero ¿sabes qué? No es lo único. ¿Qué otra cosa le importa a Dios? La otra cosa que le importa a Dios es que para que tú puedas llevar el evangelio, puedas testificarle a un mundo perdido, necesitas tener una vida santa. Porque eso es lo que te va a respaldar. Tú necesitas predicar el evangelio. Los cristianos nos gusta ponerles títulos a las cosas.
Dios le llama, o nosotros le llamamos la gran comisión. Es decir, lo que le importa a Dios es que las cosas de arriba, las que le importan a Dios, es que tú como hijo de Él vivas una vida santa y tú como hijo de Él tienes que predicar el evangelio. Eso es lo que son las cosas que le importan a Dios. Obviamente a Dios también le importa bendecir a sus hijos. Le importa que nosotros ayudemos a la gente, a los necesitados. Le importa también a Dios que nosotros vivamos una vida con mansedumbre, que seamos ejemplo en todo, como dice la palabra. Esas son las cosas que le importan. Y esas cosas, esas dos cosas, le importan más que todo lo que tú te puedas pensar. A Dios le importa más esas dos cosas de lo que tú puedas hacer. Que tú puedes decir, bueno, Dios, te voy a ofrecer esos 5 días de ayuno. En estos 5 días de ayuno, ni agua voy a tomar. ¿Le importa más a Dios que tú vivas una vida santa y que tú estés predicando el evangelio, que hagas ese tipo de cosas, ese tipo de ascetismo? ¿Le importa más a Dios que tú vivas una vida santa y que tú prediques su palabra? Más el que tú puedas decir, bueno, Dios, voy a dejar de comer carnita, ¿no? Ya no voy a comer carne. O eso es lo que a ti, lo que a mí más me gusta, pues voy a dejar de comer carne algunos días. Nosotros, para poder llegar a hacer estas dos cosas, que son las dos cosas, primero tenemos que entender lo que les acabo de mencionar. Tenemos que entender la base legal. Ya lo estudiamos en Romanos. Nosotros, nuestro cuerpo ya fue muerto. Así cuando Cristo fue crucificado en una cruz, ahí juntamente se murió nuestro cuerpo. Nuestra carne ya está muerta. Pero esa carne, pues la seguimos utilizando. Es nuestro vehículo, es nuestro cuerpo, nos va a acompañar hasta el último instante de nuestra vida. Y a veces nosotros a ese cuerpo muerto le damos alimento, ¿verdad? Alimentar esa carne, no, pues un poquito, 2, 3 pastillas de mundosilina a ningún cristiano le hacen daño, ¿no? Y ahí nos ponemos a ver películas que no tenemos que ver, a hacer cosas que no tenemos que hacer, a tener relaciones con personas que no tenemos que tener, etcétera, ¿no? En lugar de concentrarnos en las cosas que sí le importan. Entonces, las cosas, nosotros como cristianos tenemos que buscar las cosas de arriba. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, hay muchísimos versículos donde dice que el Señor Jesucristo, después de que Él murió, resucitó y se fue al cielo y está sentado a la diestra de Dios, el Señor Jesucristo está gobernando. ¿Eh? Entonces ahí está Jesucristo. Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios Padre y todos los ángeles que hay en el cielo, que por cierto son, ¿qué creen? Están viendo. ¿Sí? Nos están viendo a todos de nosotros. Están como en un estadio celestial. Y nosotros los cristianos somos los que estamos jugando. Estamos ahí en el partido de la vida. Y aquellos están viéndonos, ¿ah? Esa es la gran nube de testigos que están sobre nuestros ojos. Y ahí Jesucristo, Dios el Padre, el Espíritu Santo y todos los ángeles y los santos del Antiguo Testamento nos están viendo. Mira el hermano Jacinto, pues sí, está haciendo una buena jugada, está enseñando, está predicando la palabra, está haciendo cosas para mí, le están importando las cosas que a mí me importan. También puede estar, ay, el hermano Jacinto, ¿verdad? Mira nomás, hermano Jacinto, otra vez no aprende, se sigue pasando todos los saltos, ¿ah? Parece que es daltónico, que no conoce los colores del semáforo, se los pasa todo. Ahí estamos, hermano, nos están viendo. Tenemos esa gran nube de testigos, pero la principal, a quien tenemos que agradar, Dios, Él nos está. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe si realmente nos importan las cosas de arriba o nos siguen importando más las cosas de aquí de la tierra. Hermanos, créanme, de veras, yo no estoy peleado, ¿verdad? Ni mucho menos, y tampoco la Biblia está peleada con que la gente tenga propiedades, que tenga casas, coches, anillos, joyas, no. Si las tienes y Dios los ha bendecido con eso, qué bueno, ¿no? Pero hermanos, hay gente que se preocupa tanto en eso que se le olvida lo más importante. Dios y su. Hay gente que se enfoca tanto tiempo en tener cosas materiales que se le olvidan las cosas celestiales, aún como cristianos.
Dios no quiere eso para nuestras vidas, evidentemente. El que nosotros seamos hijos de Dios conlleva una gran responsabilidad. Las cosas de arriba, todo lo que pertenece al reino celestial, nosotros lo encontramos allá en muchas partes de la Biblia, pero principalmente lo encontramos en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al 7, donde encontramos que ahí las personas de ese reino, obviamente somos personas que vivimos, que las normas de vivir, de conducta y los valores son superiores a los valores que hay aquí en el mundo. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Cuando nosotros los cristianos entendemos que hemos muerto y resucitado con Cristo, nosotros debemos empezar a vivir pensando en las cosas de arriba. Ahí tiene que estar nuestra vista. Hay gente que dice, Dios, me diste una bendición, ¿no? Me diste un aumento que yo ni esperaba. Y hay gente que dice, bueno, con este aumento, rápido, voy y me compro un nuevo reloj para mi colegio. Y pues está bien. Pero una persona que piensa en las cosas de arriba dice, Dios, tú me has bendecido con este dinero. Déjame orar y luego voy a decidir qué hago con él. Hay cristianos que oran a Dios. Esto lo voy a dedicar a misiones. O esto lo voy a dedicar para folletos evangelísticos. O esto lo voy a dedicar para esto, para darle a alguien un apoyo a un pastor o un misionero. A veces en nuestra vida diaria de trabajo recibimos ese tipo de bendiciones. Hay alguna persona, algún hermano que uno conoció en una prédica, en una conferencia, de repente uno recibe una llamada y dice, hermano, fíjese que Dios me ha bendecido con esto y ¿qué cree? Pues Dios puso en mi corazón esto. Yo sé que usted lo va a utilizar para obra de Dios. Eso es pensar en las cosas de arriba, pensar en las cosas. O hay gente que dice, bueno, tengo tiempo disponible, ¿verdad? Yo trabajo de tal a tal horario, tengo horas. Bueno, ¿qué puedo hacer en esas horas disponibles? Hay gente que dice, bueno, mejor me voy a echar un maratón de Netflix, ¿no? Al fin que ahí están todas las series del momento. Que se echa 1, 2, 3, 5 capítulos, ¿verdad? O 5 series, o hace un maratón de series, ¿no? Hay gente que piensas en las cosas de arriba, bueno, mejor esas horas, ¿por qué no hablo con el pastor y le digo que estoy disponible para discipular a alguien? O para concluir ese discipulado 1 que no ha acabado, o ese discipulado 2, o ¿por qué no me voy a dedicar a estudiar un poco más la escritura por mi propia cuenta? ¿O por qué no esas horas las voy a ocupar para ayudar a tal o X persona que tiene necesidad? Cuidar a un enfermo, ir a ayudar a una viuda. No pensamos a veces en las cosas de arriba, hermano. Nuestra mentalidad está tan acomodada al mundo que se nos olvidan las cosas de arriba, las cosas en donde está Cristo Jesús. Poner la mira en las cosas de arriba podría también traducirse como tener la disposición de servir a Dios. Y eso no es algo que se haga de una sola vez o en una ocasión y ya. No, poner las cosas de arriba, esa frase quiere decir hacerlo de continuo. Es decir, que no lo haga una sola vez. Ay, bueno, esta vez sí ayudé, ¿no? O esta vez sí hice esto. Ya después del resto de mi vida ya no vuelvo a hacer nada. No, es algo continuo. Eso es lo que quiere decir. Toda la vida de un cristiano debe estar orientada hacia lo celestial, donde está Cristo, de la misma manera como una brújula guía las naves. Barcos, los aviones, tienen una brújula. Ellos trazan, ¿verdad? Vamos a ir a tal ciudad, lo ponen, tienen su brújula, es más, y ahora hay hasta sistemas de navegación automático, ¿eh? Lo pones y te llevan los autos o te llevan los aviones, etcétera. Así debería ser para los cristianos. Nosotros los cristianos deberíamos de pensar, voy a enfocarme en las cosas de arriba y pongo mi sistema de navegación automático y pensar, cada vez que tenga una oportunidad voy a buscar las cosas de arriba. Además del hecho de que hemos sido resucitados con Cristo y que tenemos una responsabilidad de vivir como hijos de Dios, de cultivar nuestra santidad progresiva y de testificar el evangelio, nosotros tenemos que recordar de dónde viene eso. Eso tiene un origen. ¿Cuál es el origen o cuál es la fuente de eso?
Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, si Cristo no estuviera en nuestra vida, no estaríamos aquí. No es ninguno de nosotros estaremos aquí. Cristo es el origen de todo. Es más, Cristo no solamente nos dio vida, o Dios no nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, sino que la misma vida, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La misma vida que es Jesucristo, esa vida Él nos dio a nosotros. Somos participantes de la vida, de una vida espiritual. Obviamente hay dos tipos de vidas, por lo menos. Un tipo de vida que es la vida bios, ¿va? Que nosotros la conocemos. Yo estoy vivo, respiro, etcétera. Esa es una vida que se viene de una palabra griega que es bios, vida. Pero también tenemos nosotros una vida diferente. La otra palabra que encontramos en la escritura que se traduce como vida es Zoe. Y Zoe quiere decir una calidad de vida diferente, una calidad de vida excepcional, una calidad de vida que solamente Dios nos puede dar. Y esa es la vida que nos ha dado a nosotros Dios. Una vida tipo Zoe, una vida que solamente la tenemos los hijos, solamente. Entonces, el que nosotros podamos pensar en las cosas de arriba es porque Jesucristo es quien nos está alimentando para que vivamos de una manera sobrenatural. Muchas veces decimos los pastores, y a veces los cristianos se saben nuestras frases y piensan que son clichés. Pero hermanos, decimos los pastores o los predicadores, vivir la vida cristiana no es difícil, y es imposible si la quieres vivir desde el punto de vista humano. Tú te esfuerzas por ti mismo. Si tu vida va a ser una vida bios, va a ser difícil, ¿no? Vas a respirar, a comer, a hacer todo lo que cualquier gente. Pero vivir una vida Zoe, una vida con la calidad que Dios quiere, una vida espiritual, solamente la puedes vivir si Cristo está contigo y si tú estás con Jesucristo. Esa es la única manera. Esa es la vida que Dios quiere para ti. Y esa vida, fíjense que no depende de que tengas muchas cosas materiales, no depende de que tengas mucha o muy buena salud, no depende de que tus circunstancias sean las más adecuadas, no. Depende de la fe y la confianza que tú deposites en la palabra de Dios. Y que tú vivas lo que la palabra de Dios dice que tú vives. De eso depende. Yo conozco a cristianos, ¿no? Algunos de esos cristianos ya tienen muchos años y viven un poco tristones o amargados, ¿va? Por diferentes razones, porque no tienen parejas, porque están enfermos, por esto, por lo otro, pretextos o circunstancias de la vida no faltan. Pero Dios quiere que vivamos una vida Zoe, una vida de calidad, una vida diferente. Cuando Jesucristo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. ¿Sí o no? Bueno, esa vida es una vida Zoe. Una vida diferente. Es una vida que solamente Dios te puede dar. Nadie te la puede dar. Algunos padres en el mundo se preocupan, ¿verdad? Porque sus hijas se casen con el mejor partido. Ahora sí que con el mejor hombre, acaudalado, rico, educado, de buena familia, etcétera, porque le va a dar una buena vida. Pues ni aunque se casen con el hijo de un shah o de un príncipe, al rato se andan divorciando. Se casen con un príncipe, eso no quiere decir que van a tener una vida Zoe, una vida de calidad, una vida espiritual, como la que Dios le ha dado a todos y cada uno de aquellos que en realidad son sus hijos. Y no depende, como les dije, de nada, de circunstancias, de economía, no depende, sino depende de que estamos unidos con el Rey de Reyes y con el Señor de los señores. Nada más ni nada menos. Además del hecho de que hemos sido resucitados con Cristo, de que tenemos una responsabilidad, de que Jesucristo es la fuente para desplegar el poder del cielo en la tierra, encontramos el cuarto aspecto. Hay una razón. Esa razón, ese fundamento está en el versículo 3 de Colosenses 3.
Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo remarca que la vida espiritual, la vida celestial, es la norma a seguir para todos los creyentes. Es decir, no es opcional, no es nada más para algunos. Yo les decía hace rato, no, todos los cristianos tenemos que vivir de la misma manera, buscando las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos muerto con Cristo, la consecuencia lógica para Dios es que ahora nuestra vida está con Cristo en Dios. Cuando nosotros decimos que hemos muerto, obviamente nos referimos a que hemos muerto espiritualmente. Y morimos espiritualmente y cuando la Biblia dice que nosotros hemos muerto, se refiere a que morimos espiritualmente. En el momento que murió el cuerpo de Jesucristo, nuestro cuerpo también murió espiritualmente. Y cuando Él resucitó, también nosotros resucitamos. Y eso se da en el momento de nuestra salvación. En el momento de nuestra salvación, eso ocurre instantáneamente. ¿Okay? Dijimos hace rato, para un cristiano, las cosas viejas pasaron. Todas le son hechas nuevas. Entonces, el cristiano que es un verdadero creyente, muere en el sentido de que su pago por el pecado ya fue completado. ¿Por quién? Por Jesucristo. Nosotros merecíamos la muerte, pero Dios nos dio la vida en Cristo Jesús, mediante Jesucristo. Solo con Jesucristo, no hay otra manera de que nosotros podemos experimentar esa muerte y esa resurrección. El creyente no solo ha muerto al pecado, sino que también ahora su vida está escondida con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los creyentes ahora tenemos un en común con Dios y con el Hijo y también con el Espíritu Santo. ¿Okay? Los que están unidos con Jesucristo, un espíritu somos con Él, dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Segundo, la nueva vida que ahora nosotros tenemos es la vida que es capaz de comprender verdades que antes no podíamos entender. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. El mundo no puede entender las cosas de la Biblia. Mucha gente, yo no lo pude hacer. Yo empecé a leer la Biblia cuando iba a la preparatoria. Y ahí tenía una profesora que no era cristiana, pero ella nos ponía a leer la Biblia cuando estábamos estudiando literatura internacional. Entonces, estudiábamos la Biblia. Si ustedes me preguntan qué entendía, pues puedo decir que no entendía nada. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Para un creyente, las cosas espirituales, ¿qué son? Locura. Entonces, ahora con Cristo, nosotros podemos entender y tener acceso a muchísima información, al conocimiento pleno de Dios. Acuérdense que en Cristo están todos los tesoros del conocimiento, de la ciencia y de la sabiduría. Ahí están con Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues descubrirlos, hermanos. Leyendo, estudiando su palabra, pero ahí están. Ahí están. Recuerden que este libro tiene todo lo suficiente para tratar cualquier tema de fe, doctrina y práctica de la vida. Y ahora nosotros también, como cristianos, gozamos de una seguridad eterna. Nosotros estamos ya, hermanos, libres de la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, nosotros, que nosotros estemos unidos con Cristo y con Dios, tenemos estas tres cosas fundamentales, hermanos. Nosotros ya no nos tenemos que preocupar. Ya no nos tenemos que angustiar por el día que muramos. ¿A dónde vamos a ir? Hermanos, si eres un verdadero cristiano, vas a cerrar tus ojitos aquí en la tierra y los vas a abrir en el cielo. ¿Qué preocupar? A lo mejor todos quisiéramos morir, que Dios tuviera para nosotros la muerte de los justos, ¿verdad? Que nos quedáramos así acostaditos en nuestra cama, nos quedáramos dormiditos, nos muriéramos. Ya. Hermanos, no sabemos cómo vamos a morir, no sabemos cómo Dios nos va a llevar a su presencia. Pero de lo que sí estamos seguros o debemos estar seguros si somos cristianos es que si tú eres un verdadero hijo de Dios, tus ojos se cierran aquí tu cuerpo acaba de trabajar, de funcionar, pero vas a abrir tus ojos en el cielo, en la presencia de Dios.
Y por si alguien se pierde, hasta eso. Dios envía a sus ángeles para que nos guíen. Dios, el día que nos muramos, nuestra alma va a ser guiada por uno de los ángeles de Dios. Nos va a llevar derechito al cielo, sin escalas, sin paradas técnicas. Y esa es una gran certeza. ¿Y todo eso dónde está? En nuestra unión con Cristo, nuestra unión. Hermanos, de verdad que yo a veces me sorprendo porque los cristianos somos tan ricos, tenemos tantas bendiciones de parte de Dios que a veces no las conocemos, que a veces las desaprovechamos. Pero hermanos, en Cristo no necesitamos, de verdad, hermanos, no necesitamos. Como dijo el pastor Ramiro, todo menos Cristo igual a nada. Ahora, nada, pero con Cristo tenemos todo, ¿no? Ya, estamos completitos, hermanos, completitos. No nos hace falta nada. No nos va a hacer falta nada porque estamos en una unión con Cristo. Y finalmente, además de que hemos sido resucitados con Cristo, de que tenemos una responsabilidad de cultivar nuestra santidad progresiva, de predicar el Evangelio, de que Jesucristo es la fuente y que se despliega para que nosotros podamos desplegar su poder aquí en la tierra, encontramos que el Señor Jesucristo también nos ha sido revelado en la Escritura que el Señor Jesucristo se va a manifestar una vez más. Dice el versículo 4 del capítulo 3, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, al Señor Jesucristo muchas de las personas de su tiempo no lo reconocieron, lo rechazaron. Y si eso hicieron con Jesucristo, imagínate qué van a hacer con nosotros, qué van a hacer con los cristianos. Lo mismo, o cosas peor. Pero el Señor Jesucristo un día va a regresar. Y Él va a regresar, pero va a ser un regreso diferente a la primera. Cuando el Señor Jesucristo vino en la primera ocasión, Él vino como el que iba a morir por nosotros. El siervo sufriente, dicen los conocedores. Él vino en la primera ocasión para salvarnos, para morir por nosotros y que Dios pudiera efectuar la salvación. La segunda vez que venga el Señor Jesucristo, su segunda venida, Él va a venir con gran poder y gran gloria y va a emitir juicio a todas las naciones, a Satanás y a los demonios, a los ángeles caídos, y va a establecer su reino aquí en la tierra. Y con Él van a venir sus santos ángeles, pero también van a venir, ¿verdad?, los creyentes del Antiguo Testamento, y también van a venir los creyentes del Nuevo Testamento que ya estén muertos. ¿Habrá cristianos aquí en el cielo? Sí. Y los cristianos, a los que vivamos y que seamos arrebatados, vendremos con el Señor Jesucristo también. Y eso es una revelación, ¿sí? Él se va a manifestar en gloria a este mundo y nosotros vamos a ser testigos presenciales. Nosotros vamos a estar ahí viendo todo lo que hace nuestro Dios. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 13, dice lo siguiente. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con su justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía ni sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y aquí es donde la iglesia dice amén. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, y nosotros vamos a venir con Él. Y ahí se va a manifestar lo que vamos a hacer. Hermanos, el futuro que tenemos los cristianos es un futuro glorioso. Un futuro glorioso. Vamos a pasar la eternidad con nuestro Señor, con el Rey de Reyes, con el Señor de los Señores. Y todo esto debería de ser suficiente para que nosotros día con día tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que nuestra mirada, que nuestro interés, que nuestros recursos
estén puestos en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Hermanos, todo lo que hagamos aquí, por muy bonito que lo hagamos, casa, tu coche, tu tiempo, tu recursos, acabar. En alguna ocasión escuché a un pastor que dijo, nadie sabe para quién trabaja. Cuando se llegue el momento del arrebatamiento y todos los cristianos seamos llevados al cielo. Bueno, pues, trabajaste para tus vecinos, trabajaste para ahí, para el que recoge la basura, o trabajaste para quién sabe quién. Aquí se van a quedar todas tus cosas, todas tus grandes pertenencias. No te vas a llevar tu relojazo, no te vas a llevar tus anillos de brillantes, te va a quedar. Pero lo que sí te vas a poder llevar son, y Dios te lo va a reconocer allá en el cielo, en el tribunal de Cristo, todos los servicios, el tiempo que invertiste para Él. Todas las almas que ganaste para Cristo, esas coronas te están esperando en el cielo. Todas esas ofrendas que dices para extender su reino de Dios aquí en la tierra, te están esperando en el cielo. Todos esos servicios que diste de manera desinteresada, te están esperando en el cielo. Te está esperando en el cielo Jesucristo para recompensarte por. Bueno, termino con. Dejemos de pensar como piensa la gente que no es cristiana. Que nuestra mira, que nuestro interés en adelante esté en las cosas que le importan a Dios y no en las cosas de la tierra. Ciertamente a este mundo nada hemos traído y sin duda nada podremos dar. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú enseñas, Señor, a través de ella. Nosotros aquí somos limitados para comprender todo cabalmente lo que tú enseñas en tu palabra. Pero gracias porque también nos has dado a tu Espíritu Santo, quien nos ayuda, Señor, a comprender, nos ayuda en nuestra debilidad, nos abre el entendimiento para comprender tu palabra. Señor, si hasta ahora hemos sido cristianos enfocados en hacer las cosas del mundo, en hacer riquezas, tesoros aquí, en ser egoístas con nuestro tiempo y solo enfocarnos en nosotros mismos o en cosas materiales, te pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve a enfocarnos en las cosas eternas, las cosas que van a trascender de esta vida y van a trascender para toda la eternidad. En el nombre de Jesús, te lo agradecemos todo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.